¿qué piensa la masonería sobre Jesucristo? ¿Cómo ven a Jesucristo? ¿Lo ven como Dios? ¿Creen que es el gran arquitecto del universo? ¿Qué piensan de él? Vale, sí, es decir, fijaos, los rituales de la masonería, incluso esa masonería inglesa que se considera cristiana, nunca hablan de Jesucristo, ¿no? Nunca hablan de Jesucristo. En el mejor de los casos se considera, y eso sí que se suele apuntar repetidas veces, a Jesucristo como un iluminado, ¿no? Como alguien que ha conocido esa verdad que posee la masonería. Es decir, pero al mismo nivel que otros iluminados de la historia, no sé, es decir, que Mahoma, que Lao Tse, que Krishna, que los grandes, en definitiva, hombres de la historia, considerar a Jesús como un hombre grande, como un hombre realmente iluminado, como un maestro al que hay que seguir, ¿no? Pero, evidentemente, orillando totalmente su divinidad, en la que no se cree, ¿no? Por lo tanto, se reduce a Jesucristo a eso, a un iluminado que ha conocido esa verdad que la masonería posee y de la cual fue un testigo más. O sea, podríamos decir, por tanto, que para ellos Jesucristo es un masón, para ellos. Sí, un masón que ha alcanzado, en efecto, pues ha alcanzado el conocimiento pleno, ¿no?, que la masonería posee, sí. Perfecto. Y una última pregunta, padre. Nos pasamos un poquito del tiempo que teníamos previsto, pero más o menos nos hemos hecho, yo creo que una idea bastante importante, ¿no?, de lo que es la masonería. Entonces, mucha gente que nos esté siguiendo, claro, no va a comprender que, por ejemplo, recientemente el cardenal Coco Palmeiro y el arzobispo de Milán se reunieran abiertamente con la masonería con la finalidad, ¿verdad?, de establecer una mesa de diálogo con la masonería. La Iglesia Católica, establecer una mesa continua de diálogo con la Iglesia Católica con masonería. ¿Cómo es posible? Es decir, ¿qué pretenden este bueno, cardenal? eso en primer lugar es posible porque a la masonería le interesaría mucho que la Iglesia no fuese, como sigue siendo, es sorprendente, que la Iglesia sigue siendo, lo hemos visto ahora recientemente en este documento que tú apuntabas, ¿no?, al principio, la Iglesia sigue siendo muy, muy clara en la condena de la masonería, ¿no?, y en el mandato a sus fieles de no pertenecer ni a la masonería ni a ningún tipo de secta, de secta secreta, ¿no? Es decir, pero, claro, a la masonería le interesaría mucho tender puentes con la Iglesia, ¿no? Y dentro de la Iglesia hay miembros de la Iglesia marcados, como decíamos antes, por el pensamiento masónico y que posiblemente son miembros de la masonería que están interesados también, evidentemente, en que estos puentes sean verdaderos. Esto ya se ha hecho. Entre los años 1974 y 1980 hubo un intento. Varias conferencias episcopales europeas, en los tiempos después del concilio, que había un deseo de acercarse quizá al mundo, ¿no? Entonces, sobre todo la conferencia episcopal alemana propuso unos encuentros que duraron, fijaos, casi 6 años, con miembros de varias logias masónicas de alto nivel, y reuniéndose obispos, teólogos y masones, ¿no?, masones, intelectuales masones. Estos encuentros duraron 6 años con la intención de crear puentes y de ver si realmente podía haber puntos en los cuales se llegase a un acuerdo. En el año 1980, la Conferencia Episcopal Alemana, que como vemos estaba muy predispuesta, escribió sus conclusiones. Y las conclusiones de la Conferencia Episcopal Alemana fue que no había posibilidad de ningún tipo de entendimiento con los masones porque su pensamiento, su filosofía era del todo antagónica con el pensamiento y con la doctrina cristiana, ¿no? Lo cual quiero decir, esto ya se ha intentado, y se intentó con ganas de alcanzar un posible pacto de no agresión, digámoslo así, ¿no? Es decir, pero fijaos que con esta buena disposición, incluso la Conferencia Episcopal Alemana, en sus conclusiones dijo claramente que era imposible del todo que se pudiese llegar a un tipo de comunión de ningún tipo.